Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Un placer de tenerlo acá con nosotros. Mire, usted está metido en un montón de cosas. No se está quieto usted, ¿va? Que el edificio de la zona 5, que la demanda a Daniel Pascual, ahora le pusieron otra demanda a la... Está en todo. Pero vamos a centrarnos en algunas cosas puntuales. Antes que nada, yo sé que no fue convocado para esto, licenciado, pero deme su visión. Ley de ONGs. ¿Realmente puede mejorarse esa ley? Bueno, la verdad... porque muchas personas señalan que hay artículos contradictorios. Bueno, no, nosotros hemos hecho un estudio, licenciado, muchas gracias por invitarme y buenas noches a toda la audiencia. Hemos hecho un estudio concreto con relación al tema específico de la ley de ONGs y podemos verificar que realmente la misma viene y nace de la soberanía del pueblo que radica en nosotros, en el pueblo de Guatemala, y que se delega al organismo legislativo, uno de ellos, para que a través del Congreso de los Diputados del Congreso de la República puedan legislar. Entonces nosotros vemos que los diputados del Congreso de la República han hecho un buen trabajo, han hecho un muy buen ejercicio al momento de la formación y la creación de esta ley, y más aún que el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, la haya sancionado para que pueda entrar en vigor. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Decimos nosotros de que las entidades, las ONGs, estas organizaciones no gubernamentales para el supuesto desarrollo de Guatemala puedan ser auditadas, pero no auditadas solo en Guatemala. Yo creo que esa auditoría que debe hacerse y a la que todos los ciudadanos estamos realmente obligados, debe trasladarse incluso fuera de nuestras fronteras. Deben saber las personas que dan sus impuestos a países como Noruega, como España, como Estados Unidos, en qué se está invirtiendo el producto de sus impuestos, porque no es justo que la inversión que venga de Suecia o de Noruega o de estos Países Bajos en determinado momento pueda venir a Guatemala a organizaciones como el Comité de Unidad Campesina CUC, para que de alguna manera vengan a hacer manifestaciones, protestas, estén de alguna forma limitando el derecho de locomoción de los guatemaltecos, usurpando propiedades, usurpando fincas, entonces, o de otras organizaciones que realmente dicen velar por la madre tierra, dicen velar por los bosques, dicen incluso algunas que vienen acá para practicar abortos e ideología de género. Guatemala es una sociedad conservadora, es una sociedad realmente donde debe imperar un verdadero Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada. Entonces, qué mejor que se haga a través de una fiscalización. Pero mire, licenciado, vamos a ver. Si una entidad internacional aporta, es cuestión de la sociedad internacional, del organismo internacional y de los países donantes determinar eso. Nosotros solo tenemos que ver que no exista lavado de dinero. Bueno, esa es su posición con respecto a la ley de ONGs. Es que con usted hay que tener cuidado porque tiene una opinión dura sobre todo. Bueno, quiero 3 preguntas para poder aprovechar su presencia. Tuve aquí a la parte, la contraparte en el tema de la situación del edificio de la zona 5. Sí. Y entiendo que hay algunas anomalías, pero me quedan algunas dudas. Ustedes son querellantes adhesivos, ¿verdad? Ok. Dentro del tema de ser querellantes adhesivos en el edificio de la zona 5, ustedes señalan a las personas del MP, incluso al representante legal. Pero ¿por qué no está incluido DICABI? Si fue el encargado de hacer el avalúo y el que dijo, bueno, según ustedes, según lo que hablamos fuera de cámara, que hay una evaluación en obra negra, en obra gris, ¿verdad? Pero explíquenos por qué DICABI no está metido en el combo. Bueno, es que DICABI sí está metido porque él fue el que emitió el dictamen. Pero no estaba implicado al proceso. No puede estar implicado al proceso. El Departamento de Avalúo y Catastro de Bienes Inmuebles, DICABI, como se le conoce. Hizo y firmó el avalúo, sí. Porque el avalúo efectivamente lo hizo y lo practicó y le dio un valor al bien. Lo único es que lo evaluó en obra gris. Ninguna dependencia del Estado va a comprar un edificio que no tiene las condiciones de habitabilidad. Es como que yo le dijera a usted que el Ministerio Público necesita ahora 20 vehículos y usted viene y se los vende sin motor o sin puertas o sin llantas. No le va a funcionar. Por eso es que el DICABI presentó como medio de convicción al proceso ese informe que le dio al Ministerio Público indicándole que hizo un avalúo por la cantidad de 34 millones de quetzales, pero que el mismo estaba en obra gris. Y para poder completar la inversión del Ministerio Público y que el edificio pueda ser funcional, hubo que invertirle 9 millones de quetzales más por esta administración. DICABI lo avalúa en 34 estando en obra gris. Estando en obra gris. Y según usted, ¿cuál es el precio real? Mire, el precio real es el precio que DICABI formuló en obra gris, más sumado los 9 millones de quetzales que la actual administración del Ministerio Público le tiene que meter. Le preguntaron, ¿cuánto vale este edificio? Y DICABI dijo,
34 millones. 34 millones. ¿Y el ministerio pagó? 35. 35. Porque el Ministerio de Finanzas Públicas le dijo al Ministerio Público, ¿usted necesita un edificio? Ah, sí, necesito un edificio. Yo le autorizo un techo de 0 quetzales a 35 millones de quetzales para que lo cumpla. Dígame cuánto cuesta. Pero en esa época, en el 2017, que se la evaluó, el edificio no estaba terminado. Entonces el DICABI dijo, el edificio no, y dice la anotación, el edificio no está terminado, aún se encuentra en obra gris, no tiene cielos falsos, no tiene, incluso, déjeme decir un dato importante que no lo dijo el abogado acá, no tiene agua. ¿Qué tiene que hacer para surtirse agua al edificio? Tiene que comprarle agua, la servidumbre de agua está a una entidad donde el señor William Valls, que vendió el edificio, es el representante legal. Usted quiere agua, compre al señor Valls su derecho de agua. Pero entonces el tema del edificio de la zona 5, el problema no es el precio o los 34 millones que pagó el MP, sino está en el sobreprecio de arreglos que tuvo que hacer. Claro, ¿cuál es el fraude? El fraude es que se dañó el patrimonio del Estado porque los 35 millones que se pagaron no sirvieron de nada. Si usted no le hubiera metido, o la fiscal general actual no le hubiera metido los 9 millones más, el edificio está como a la fecha que no se han trasladado ahí porque no cuenta con las condiciones de habitabilidad. No tiene agua. No tiene agua, el parqueo es muy pequeño, los ascensores no sirven, eso de que tiene aire acondicionado, como dijo el abogado, es mentira, los cielos falsos no estaban completados en su totalidad. Yo le quiero decir una cosa, licenciado. ¿Por qué la fiscal general, que fue la lideresa de la lucha contra la corrupción y la impunidad, en vez de haberse invertido 35 millones de quetzales en su administración y ahora 9 millones más en la administración actual, por qué no se fue y le dijo a la Secretaría de Extinción de Dominio? ¿Por qué no me dan un bien de los que ustedes han extinguido dominio? Si en el Ministerio Público ya no cabe la gente y en la Secretaría de Bienes y Extinción de Dominio le hubiera asignado un edificio al Ministerio Público, el edificio del gráfico, y hubiera tenido un 0 costo de valor. ¿O por qué la fiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández, a quien me honra decir que las 2 órdenes de captura que tiene yo se las he tramitado, no vino y construyó en el mismo edificio de Gerona, el que hizo el licenciado Florido, el cual está capacitado en soportes, sí, en columnas y estructuras para poder construir? Entonces yo entiendo que aquí sí hubo un ardid de parte de ella de tratar de beneficiar a la entidad Bertran, Sociedad Anónima, y en especial al señor Billy Valls, que ya vemos todos que no actuó por sí mismo, que utilizó un testaferro, que es el que está detenido, el señor Mayror Enrique Loboso Agustín, quien se encuentra detenido por el delito de testaferrato. ¿Qué es el delito de testaferrato? De acuerdo a la ley, es un delito de reciente aplicación en el derecho penal guatemalteco, que se reformó de acuerdo a la ley contra la corrupción. Pero hay una cosa, el delito de testaferrato es cuando una persona adquiere bienes y los tiene en su posesión, pero que en nombre de alguien que no se conoce. Él es el representante legal de una sociedad anónima y las acciones son nominativas, entonces no hay testaferrato. Sí, porque el testaferrato es un prestanombre. ¿Por qué no negoció mire pues, el señor Maynor Enrique Lobos Agustín, 22 años, 60 empresas en el país? Hoy incluso, hace un momento, fue cateada una vivienda en Casa Margarita donde aparecieron unas cajas que dicen Billy Valls, Incorp, Bertram. Ahí podemos ver nosotros realmente que el holding que manejaba el señor, o sea, el holding es una estructura de empresas creadas para poder manejar otras, realmente utilizó los servicios de este pobre muchacho de 20 años que se encuentra detenido aquí y que pudimos observar que tiene un sueldo solo de 2.500 quetzales al mes. ¿Usted cree que un representante legal de más de 60 empresas va a tener un sueldo así y está clasificado en las nóminas como procurador jurídico? A mí me da mucha suspicacia, incluso nos ha dado mucha suspicacia también que una persona como este pobre muchacho no tiene realmente los medios económicos para poder pagar un bufete como el que está representando a los abogados. Aquí yo creo que si hay un trasfondo de parte de él y que prefieren que el señor testaferro no pueda hablar y que por eso le pusieron a los abogados para que lo puedan dirigir en todo este trámite de este proceso. Afortunadamente, yo no lo puedo decir, lo dicen los medios de investigación que el Ministerio Público ha presentado ante el juez, los cuales se han valorado perfectamente. El informe del DICABI se ha determinado también la ruta del dinero y toda la trazabilidad que hubo, desde que se pagó en Guatemala con ese cheque y a qué offshore se fueron para Panamá algunas y dónde quedó la plata para acá. Dígame, Stelic, ¿cómo es posible que se haya invertido un pago de 300,000 quetzales en honorarios por la escritura? ¿Por qué no utilizaron la escribanía de gobierno que está ahí en el registro de propiedad y hubiera sido el costo 0 también? Aquí vemos que hubo un negocio amañado, un negocio opaco, y por eso el juez 11 de instancia penal, el licenciado Cojulún, omitió primero la orden de captura en contra de todas las personas indicadas. Fueron detenidos todos a excepción de 2 personas, William Valls y Telma Aldana, que se encuentran fuera del país. Ahí es donde me pregunto, mire, usted se refiere usted habla
refiriéndose al señor representante legal con un sentimiento así como de condescendencia. Va a decir, pobre aquel. Lo ¿va que usted? pasa es que da pena, ¿verdad? Se Pero, ponen los vamos a ver, zapatos de él. el hombre quiere un proceso abreviado. O sea, un proceso abreviado significa es aceptar cargos. Sí. ¿Y por qué no pasa eso? Porque mire, es que esta es una argucia que ha usado el abogado. Él solicitó el procedimiento abreviado al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la capacidad para decir, sí, yo me voy al procedimiento abreviado. No, no lo pueden obligar, es una facultad del Ministerio Público primero. Y luego el delito de testaferrato tiene de 6 a 10 años de pena. Aunque el señor acepte la pena, se va a ir 6 o 10 años detenido. Yo creo que si yo fuera el abogado, él le sugeriría una mejor defensa para decirle, mire, vayámonos al juicio y tratemos de probar. O en determinado momento acogerse a una figura de colaborador eficaz o testigo, pero eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren salir rápido de este muchacho, condenarlo, dejarlo condenado en el Mariscal Zavala y luego en Pavón para olvidarse de él porque tienen temor de que mañana o pasado se le pueda quebrar la voluntad realmente y pueda aparecer diciendo como Monzón, como Eco, Tel Maldán aquí, Billy Bass por allá, o en los notarios u otras personas de la entidad, y realmente es el temor de ellos. Por eso fueron tan hábiles y tan astutos y tan condescendientes con él de proporcionarle un abogado para que lo pueda estar defendiendo en toda esta fase procesal. Bueno, muy interesante. Bueno, vamos con la última pregunta porque un relámpago usted, ¿va? Así como los tweets. Perdón. Pero no, pero ya me recuerdo, hemos participado en alguna cosa. Mire, como usted se da cuenta, y hoy le voy a entregar la revista C4, que usted la conoce perfectamente, Sí, pues la salió hemos aquí. leído, sí. Usted salió, Claro, ¿verdad? claro. En el tema que les puso un juicio a los de Semilla. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Y Entonces, he salido en otra también, me dijeron que estuve sí, pues, en otra. Sí. pero quiero que me hable de dos temas así Sí. para terminar ahorita antes de recibir a nuestro siguiente invitado. Dígame, ¿qué opina usted en breve acerca de el freno que le puso la Corte de Constitucionalidad a la elección de magistrados? Bueno, rápidamente, solo para completar, porque me quedé con una idea en el tema de la corrupción. Sigamos. Solo, rapidito. Yo quiero decirle a usted que la entidad Bertram, que vendió el edificio, era una sociedad de cartón, donde vimos representadas muchas sociedades de cartón y por eso hay muchos notarios presos y muchos representantes legales presos en la administración de Tel Maldana y Iván Velázquez. Yo no puedo creer, el licenciado Richard, realmente cómo la licenciada Tel Maldana se sentó con Willy Valls a negociar un edificio a sabiendas que era investigado él por lavado de dinero por la FESI, y las evidencias están hoy porque hoy hicieron un allanamiento. La FESI tiene un expediente voluminoso en contra de él, de donde nosotros nos llama mucho la atención por qué Tel Maldana se sentó a negociar con él, y a sabiendas también incluso el propio comisionado Iván Velázquez. ¿Consta usted que se sentó a negociar con él? Está en una bitácora de negociaciones en que cuando se firmó la negociación, estaba presente él ella. estuvo presente en esa negociación. Y ella también. Y ella también. Eso está acreditado y por eso fue uno de los argumentos de que el juez 11 de instancia penal emitió una orden de captura en contra de ellos dos. Bueno, Okay. ahora volvamos con el tema de la CC. Mire, realmente no es primera vez. La CC, recordemos, y vámonos un poquito atrás, la declaración de non grato, la salida de Sisi cuando el presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, les dice que estaba facultado para declarar non grato a una persona, expulsarle del país, le pone un freno para sacar a la CICIG. Hoy vemos que con un nuevo gobierno, que no era el presidente el que estaba haciendo las cosas mal, vemos que es la CC la que está haciendo las cosas más porque está vedando incluso el derecho de representación popular. Si la soberanía nos corresponde a nosotros y nosotros la delegamos en el voto a través del Congreso de la República para que hagan leyes, ¿cómo es posible que la Corte de Constitucionalidad se arroje o se inmiscuya en una función que a ellos no les corresponde? Realmente es decepcionante ver que la Corte de Constitucionalidad continúa en esta manera. ¿Cuál es el temor? Me pregunto yo, y lo contaba con el abogado hace un momento, ¿cuál es el temor de que estas ONGs, estas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo puedan ser auditadas? Pero hablemos del tema de los magistrados. Sí. Mire, la verdad es que nosotros vemos aquí varios hechos delictivos de parte de ellos. Primero es una usurpación total de calidades porque las leyes, el proceso, usted mejor que nadie conoce el proceso de formación Claro, de la ley porque es constituyente y sabe que esa garantía le corresponde al Congreso de la República, e incluso la propia primacía legal o constitucional, que si el presidente no la quiere sancionar. Pero el amparo provisional contra las ONGs no procedió, pero lo que sí tiene frenado es el proceso de elección de cortes. Sí, miren, como son dos temas que van más o menos iguales, gracias a Dios soy el presidente, y concluyo lo de la ONG. El presidente dijo hoy, hace un momento en medios de comunicación, que la ley entra en vigencia el viernes y va a entrar en vigencia el viernes porque nadie superó la ley. Ahora el proceso de selección de cortes. En octubre debió haber el relevo para que las cortes en el país, la Suprema y la Corte de Constitucionalidad,
rotaran y fuera electos nuevos magistrados. ¿Qué pasó? La Corte en principio, porque no quedaron los jueces afines a ciertas personas que promovieron los amparos, y me refiero a la juez Aifán, al juez Gálvez, a la juez Yasmín Barrios, que no pudieron llegar a la Corte Suprema de Justicia o Corte de Apelaciones, deciden primero interrumpir el proceso, suspenden el proceso un mes y medio más. Y ya cuando la comisión de postulación de ambas cortes estaba llevando a cabo, ya incluso había trasladado las nóminas al Congreso de la República para que el Congreso de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, designara a los magistrados, suspenden hoy por un amparo que presentó el Ministerio Público, donde el Ministerio Público no es un ente encargado de amparo, es un ente de persecución penal, vayámonos en principio para eso. Lo presenta porque tiene una investigación, unos indicios o unas presunciones de que pudieron haber sido amañadas la forma de elección de las comisiones. Y por eso la Corte Constitucional, el Ministerio Público pide, como cualquier guatemalteco, tiene el derecho de petición, pero el que debe resolver y velar por la juridicidad y velar realmente por el Estado de Derecho es la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados, de una manera absurda e ilegal, excepto Dina Ochoa, que votó razonado y disidente, manifiestan que otorgan este amparo. Entonces yo veo aquí que hay un delito de abuso de autoridad, un prevaricato flagrante y incluso una violación a la Constitución, porque no es posible realmente que no cumplamos con la alternancia en el ejercicio del poder y en el ejercicio del cargo. Yo veo un trasfondo aquí más guatemaltecos. No es simplemente la elección de Corte Suprema de Justicia de las Apelaciones que se está refiriendo por 1 o 2 años más ahora. Yo veo aquí una intención malévola por parte de esos grupúsculos de izquierda, por parte de estas personas de la Corte que utilizan a la Corte de Constitucionalidad, incluso del propio embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga. El trasfondo es reformar nuestra Constitución, utilizando como fachada, como herramienta, como moneda de cambio, la indignación popular que produce que el señor Alejos estaba llevando a cabo la necesidad de reformar el sistema de justicia. Y una necesidad de reformar de justicia. Por favor, nuestra Constitución es sagrada, nuestra Constitución no se puede tocar ni violentar, mucho menos por esos activistas sociales o de la supuesta sociedad civil. Eso no lo vamos a permitir los guatemaltecos. Para reformar el procedimiento de comisiones de postulación y de toma de posesión de los magistrados de corte y de salas, ahí está la ley orgánica. Y se puede reformar la ley. Se puede modificar perfectamente. Jamás vamos a permitir que haya una Asamblea Nacional Constituyente para modificar los primeros 44 artículos y tampoco los artículos que están ahí. Bueno, licenciado, es realmente, lo tengo que cortar porque tenemos otro invitado, pero quiero un compromiso público. Con mucho gusto, aquí delante de toda la audiencia. Público, pero más tiempo, de que necesito licenciado, que vengamos el miércoles 16 a un programa. Vamos a tener una contraparte para que podamos tener un tema. Muchas gracias. Sería así que fabuloso. Muchas gracias, licenciado.